lo que nosotros vamos a manejar en tal caso va a ser la diabetes mellitus tipo 2. Bien, entonces, cuando hablamos de atención primaria, de repente acá hay muchos residentes de medicina familiar y de otras especialidades, médicos generales, y al final todos vamos encausados a lo mismo. La atención primaria, según la declaración de Alma-Ata, viene a ser la asistencia sanitaria esencial accesible a todos los individuos y familias de la comunidad a través de medios aceptables para ellos, con su plena participación y a un costo asequible para la comunidad y el país. Ahí vemos una pirámide, ¿no? Nosotros venimos a ser la base de todo este sistema de salud y lo que queremos es darle fuerza. Pero ¿cómo atención primaria puede estar bien si la capacidad resolutiva que nosotros tenemos está mal? Nos hemos convertido de repente en los últimos años en derivólogos, cuando nosotros podemos hacerlo. Claro, no solo es el conocimiento, sino también tener las herramientas necesarias. Me comentaban que a veces lo único que tenemos en las postas es paracetamol y con eso no podemos hacer mucho. Pero tenemos el primer paso, ¿no? Primero conocer qué es lo que necesitamos. Pues bien, cuando hablamos de diabetes, sabemos que la diabetes es prácticamente una epidemia mundial y esto se está notando en incremento porque está en aumento el sobrepeso, la obesidad, sobre todo en niños. Pues bien, acá tenemos algunos números. El número de pacientes con diabetes incrementa progresivamente. Se calculó en Estados Unidos en el año 2010 alrededor de 25 millones entre niños y adultos, que equivale al 8% de la población, de los cuales 7 millones no diagnosticados y 79 millones de adultos más de 20 años tienen prediabetes. Este punto es muy importante. Nosotros como médicos vamos a tratar la diabetes, pero es en atención primaria, es nuestra responsabilidad también ver qué pacientes tienen factores de riesgo para diabetes y evitarlo, o en tal caso, prolongar la aparición de la enfermedad. Vamos a ver también en esta ponencia a qué nos referimos cuando hablamos de prediabetes. Se estima que 347 millones de casos en todo el mundo en el 2008 y 438 millones en el 2030. Bastante incremento, ¿no? Y una prevalencia mayor en hombres que en mujeres. Ahora, ¿pero cómo estamos en el Perú? En el Perú, la diabetes mellitus afecta casi a 2 millones de personas y viene a ser la 15ª causa de mortalidad en el Perú. Todavía seguimos viendo lamentablemente muchos pacientes con complicaciones de diabetes por un mal control. Pacientes con un pie diabético, con un pie de Charcot, pacientes en diálisis, por de repente que se pudo evitar si es que nosotros hubiéramos actuado antes. En la encuesta de ENDES 2013, que se realizó en 7.000 hogares a nivel nacional, se encontró una prevalencia de sobrepeso de 33.8 y obesidad en el 18.3 de nuestra población. Y de esta obesidad lo más preocupante es que de niños era 7% en niños. Ahora, o sea, ¿qué está pasando? Tenemos mucha comida chatarra alrededor. Es también nuestra misión trabajar con las familias y impartir los estilos de vida saludables. El estudio Peruviap 2012, que lo vamos a ver a lo largo de todas las ponencias, realizado en 1.677 hogares a nivel nacional, nos dijo que teníamos, más de 10 millones de adultos mayores de 25 años, entre los cuales una prevalencia del 7% tenía diabetes mellitus y 23% hiperglicemia de ayuno en prediabetes. Cuando hablamos de prediabetes, vamos a ver los criterios diagnósticos también de la prediabetes. Estamos hablando que nuestro paciente tiene un riesgo en 5 años de tener diabetes. Entonces, quiere decir que tenemos 7% de diabetes más 23, o sea, prácticamente que el 20% de la población con diabetes de acá a unos 5 años. Muy bien, viéndolo por regiones. Vemos ahí fácilmente que en la costa hay mayor prevalencia de la enfermedad. El 2.9% de la población mayor de 15 años tiene diagnóstico de diabetes, de los cuales solamente el 73% recibió tratamiento el último año. Y más en la zona urbana que en la rural. Ahí vemos también la diferencia por
regiones, costas y reservas, y vemos la mayor prevalencia siempre es en la zona urbana. ¿Pero por qué? Si se supone que en la zona urbana tenemos, más acceso a la educación, sabemos las cosas, tienen más acceso a los servicios de salud, por lo tanto podríamos trabajar más la prevención. Pues no, parece que la cara de la moneda en lo que es la población urbana son los estilos de vida que llevamos, ¿no? Y esta es la fuente del INEI 2015. Aquí, otra vez en el Perú, este es el estudio que les decía de Peruriap, que la prevalencia de diabetes en adultos más de 25 años, el 7%, de los cuales solamente lo sabía el 4%. Y el resto, ¿cómo se enteró? Cuando hicieron esta encuesta, cuando le hicieron una glucometría y, ¡oh, maravilla!, eres diabético. La prevalencia estimada en Lima por metropolitana está hacia el doble de lo que era hace 7 años. De 4.4% aumentó al 8%. La prevalencia estimada nacional de intolerancia oral a la glucosa ha sido 22.4%, que es también, estamos hablando entonces de ¿qué? De prediabetes. Entonces, ¿qué viene a ser la diabetes mellitus? Desde pregrado sabemos lo que es la diabetes mellitus. Es un desorden metabólico de diversas etiologías. Y lo que vamos a tener como resultado, ¿qué es? Una hiperglicemia crónica, con un disturbio en el metabolismo no solo de los carbohidratos, sino también de las grasas y proteínas, que resulta de los defectos en la secreción y acción de la insulina. Luego vamos a verlo más a fondo, tenemos una larga jornada. Pues bien, todos sabemos que de repente una de las entidades internacionales de las cuales nos podemos valer para hacer un control de diabetes, un mejor adecuado a la diabetes, tenemos a la ADA. Pues el ADA 2017 tuvo ciertos cambios en cuanto a los factores de riesgo cuando sospechamos de un paciente que podría tener diabetes. ¿En quiénes vamos a hacer el tamizaje? En todos los pacientes que llegan a nuestra consulta, ¿en quiénes vamos a sospechar? Pues bien, a la cabeza los pacientes con sobrepeso. Pacientes con sobrepeso y que además tengan sedentarismo, tengan familiares en primer grado, con diabetes, que la raza de riesgo menciona el ADA. O sea, lo puse así, no latinos. Nosotros estamos en riesgo, ya de por ser latinos. Mujeres con diagnóstico previo de diabetes gestacional, pacientes hipertensos, que tengan el HDL menos de 35, los triglicéridos más de 250, síndrome de ovario poliquístico, acantosis nigricans y una glicada más de 5.7. Entonces, si lo comparamos a lo que nos decía antes la ADA, no estamos hablando acá de macrosomía fetal, por ejemplo, ¿no? La macrosomía fetal es uno de los factores de riesgo que ya no se consideran propios de la diabetes mellitus. ¿Qué más? Un paciente que tenga más de 45 años definitivamente tiene que hacerse un descarte de diabetes, y si fuera negativo, esto hay que repetirlo, este tamizaje en 3 años, pero siempre y cuando el paciente no tenga factores de riesgo. En nuestro caso, somos latinos y cumplimos con cualquiera de esos factores de riesgo, entonces no va a ser cada 3 años, sino anual, ¿verdad? En caso de prediabetes o población en riesgo, anualmente. O sea, en nuestro caso, ¿lo vamos a hacer cada 3 años? No, anualmente. Muy bien, entonces la diabetes usualmente suele ser asintomática. Cuando tenemos un cuadro clínico es porque el paciente definitivamente ya ha tenido bastantes años sometidos a una hiperglicemia crónica y ya viene en el cenit de su enfermedad. Son los pacientes que suelen llegar a la emergencia y están volando con más de 250, de repente debutan con una cetoacidosis. Pero también tenemos casos en que el paciente sí se va a dar cuenta de sus cambios, ¿no? Sobre todo, doctor, últimamente tengo más sed, voy al baño más y estoy bajando de peso. O tengo mucha hambre. Pues sí, las típicas P, ¿no? Polivicia, poliuria, polifagia, la baja ponderal de peso, cansancio. A veces llegan a la emergencia como un cuadro de dolor abdominal EAD, ¿no? Etiología determinada. Glucometría, volando la glucosa, high, y diagnóstico de diabetes. Muy bien, pero acá les quería hablar más del adulto mayor. Al menos en nuestras consultas, nosotros tenemos un alto porcentaje de pacientes adultos mayores, básicamente el 60%. Y como en la mayoría de patologías, el adulto mayor es una excepción a la regla.
A veces tiene síntomas inespecíficos, astenia, pérdida de peso, cambios de humor, que es lo que más notan los familiares. También que no duermen, aumenta el síndrome de caídas, tiene más debilidad, de repente incontinencia urinaria, infecciones recurrentes, porque sabemos que la diabetes es considerada como una inmunodepresión. También tenemos cambios cognitivos, alteraciones visuales, el paciente habla de visión borrosa, empeoramiento, o sea, si conducen, doctor, ya no puedo conducir, de pronto veo lucecitas, etcétera. Todo eso hay que evaluarlo, ¿no es cierto? Ahora, a veces la diabetes, cuando no sabemos el diagnóstico, también podemos diagnosticarla a través de las enfermedades o complicaciones que se pudieran presentar, como infartos, derrame cerebral, etcétera. Pues bien, ya hemos hablado de la epidemiología, el diagnóstico, en cuanto al cuadro clínico, pero ¿cuáles son los criterios diagnósticos de diabetes? Entonces, si nosotros hacemos el tamizaje y tenemos una glicemia de 103 en nuestro paciente, ¿podemos decirle que es diabético? No. ¿Pero podemos decirle que está normal? Tampoco. Lo normal es hasta 100, siempre le digo a mis pacientes. Si pasa de 100, ya tenemos que ver qué está sucediendo. Entonces, ahí tenemos los valores normales. Normal, cuando hacemos el test de tolerancia, para recordar el test de tolerancia, en el laboratorio nos toman una muestra en ayunas de glucosa basal, luego tomamos una bebida con 75 gramos de glucosa preparada especialmente y nos toman un control a las 2 horas. Lo normal tiene que ser menos de 140 y una hemoglobina glicosilada, si es que se ha solicitado, menor a 5.7%. Aunque hay algunas guías que hablan de 5.5, pero vamos a quedarnos con 5.7. Entonces, cuando hablamos de prediabetes, estamos en el medio. Entonces, si hablamos de diabetes, hemos dicho que lo normal es menos de 100, menor o igual a 100. Y cuando hablamos de diabetes, es mayor o igual a 126. Entonces, si estamos en el medio, y estamos en la prediabetes. ¿Qué más? Cuando hacemos una glicemia a las 2 horas y tenemos más de 200 miligramos por decilitros, o una hemoglobina glicosilada, siempre y cuando esta sea la estandarizada, ojo con ello, de mayor o igual a 6.5. Pero, ojo que nosotros no nos podemos lanzar a dar un diagnóstico de diabetes con solo un valor. Necesitamos repetirlo. O también acá nos faltó una glicemia al azar, más de 200 con síntomas, ¿no? Entonces, si nosotros solamente tenemos un valor, tenemos que repetirlo en un día diferente para poder dar el diagnóstico certero de diabetes. Igual en la prediabetes. Entonces, en la prediabetes les comentaba que estamos en el medio. De 100 a 125, prediabetes. Si hacemos una glicemia en test de tolerancia, no me sale menos de 140, tampoco me sale más de 200, si no estamos al medio, estamos hablando de una prediabetes, pero por intolerancia oral a la glucosa. Y los valores de hemoglobina glicosilada, de 5.7 a 6.4, otras literaturas lo consideran de 5.5 a 6.4. Pregunta de examen. Muy bien, entonces el tamizaje de diabetes, lo que vamos a tener va a ser una glucosa basal. Entonces hemos dicho, ya tenemos los valores, menos de 100, normal, nos vemos el próximo año para el próximo control. De 101 a 125, ¿qué tenemos que hacer? El test de tolerancia. Y si tiene ya 126 a más, ¿de qué hablamos? De diabetes. Entonces, siguiendo con el circuito, ya al paciente le decimos, bueno, señor, señora, tenemos que hacer un descarte. ¿Por qué? Porque no salió normal. Y vamos a hacerle una prueba. Y ese día el paciente empieza a hacer dieta para llegar ok a su prueba de tolerancia, ¿no? Pero él no sabe que no nos va a poder engañar. Entonces, llega el día de la prueba de tolerancia, me equivoqué. El día de la prueba de tolerancia y tenemos menos de 140, podemos decir que es normal. Pero acá tiene que ver mucho nuestro criterio clínico. Si tenemos un paciente obeso con todos los factores de riesgo que hemos visto y le sale 139, ¿lo vamos a dejar ir en paz? No, tenemos ya que empezar con los cambios de estilo de vida, ¿no? Ya tiene que empezar a bajar de peso, ya tiene que hacer ejercicio, tiene que cambiar su dieta. Y si estamos hablando de este valor, ya estamos hablando de una intolerancia oral a la glucosa. Si tenemos de 200 a más, diabetes mellitus. Ya tenemos 2 preguntas. Entonces,
Si nosotros llegamos a hablar de prediabetes, tenemos acá al paciente y tiene 3 caminos. La literatura, que la vemos acá, nos dice que de estos pacientes, el 50% a los 10 años, si cambian los estilos de vida, me refiero a la dieta y el ejercicio, su glucosa puede normalizar. El 25% va a persistir con una intolerancia a la glucosa y el otro 25% va a tener diabetes. Otros estudios ya más actuales nos dicen que este paciente con prediabetes en los próximos 5 años tiene mayor riesgo de presentar diabetes. Entonces es muy importante reconocer este tipo de pacientes. También nosotros vamos a hablar de prediabetes en hiperglicemia de ayuno. Si tenemos un paciente con una glicemia basal más de 100 y el test de tolerancia nos sale normal, digamos que nos salen 115, 120 y el test de tolerancia no supera los 140, nuestro paciente también tiene prediabetes, pero por una hiperglicemia de ayuno. Y también está metido en este saco, no lo dejen ir así nomás. Pues bien, el tratamiento no solamente son medicamentos, eso es lo que quiero que quede. El medicamento tiene mucho que ver con la dieta y el ejercicio. Y, bueno, los antidiabéticos orales, la insulina, etcétera. Pero todo va de la mano. Y esto tiene que ir de la mano con la familia. A veces, imagínense, si tenemos un adulto mayor que a las justas nos escucha, a las justas nos entiende, cómo él se va a reconocer los medicamentos que debe tomar, la dieta que se tiene que preparar. Tenemos nosotros que ir de la mano con la familia. Entonces, la dieta es un pilar con respecto al ejercicio. En cuanto al ejercicio, hay estudios donde nos dicen que sí, es cierto, tenemos que hacer ejercicio por lo menos 3 veces a la semana, cada uno que tenga una duración de 30 minutos y que no dejemos más de 2 días sin hacer ejercicio. Pues bien, tienen un paciente de 75 años que nunca ha hecho ejercicio en su vida. ¿Qué van a decirle? Salga a correr, señor, porque tiene que hacer un ejercicio con cardiovascular intenso. No va a poder hacerlo. Tenemos que ajustarnos a nuestra realidad. Hay estudios que nos dicen que podemos hacer que el paciente haga el tipo de ejercicio cronometrado. ¿Qué quiere decir esto? Que haga 1 minuto de ejercicio intenso, que para un paciente adulto mayor, por ejemplo, 75 años, una caminata que nunca ha hecho en su vida de 10 minutos es un ejercicio intenso. Pues digámosle, 1 minuto, señor, 1, 2, porque estoy con mi artrosis, me duele. Ya, camine 1 minuto y descanse 2. Así, sí, funciona. De todas maneras, señor, usted está haciendo más ejercicio que antes, así que camine 1 minuto, descanse 2. Y luego para, otra vez empiece a caminar y para, y así va a hacerse su tarde. Y así quiero que lo haga de forma interdiaria. Bien, entonces como les decía, lo primero es la modificación de los estilos de vida. Dieta, ejercicio y no tabaco, porque eso aumenta nuestro riesgo cardiovascular, que de por sí el paciente con diabetes ya lo tiene. Les decía, ¿no? El ejercicio aeróbico, 150 minutos por semana, repartido en 3 veces a la semana y no más de 2 días sin ejercicio. Pero acá vale mencionar que podría el paciente, nosotros podríamos valernos de que el paciente haga el ejercicio cronometrado, ¿no? Que camine 1 minuto de repente y descanse 2. También funciona, es válido. También tenemos que nosotros mantenernos como meta el peso. Nuestro paciente en estos 6 meses tiene que bajar de 5 a 10%. Es una meta del tratamiento. No solamente es la glucosa, es lograr que el paciente baje de peso. Ojo que de por sí un paciente no controlado que ha estado haciendo un catabolismo de forma crónica, lo vamos a encontrar ya bajo de peso. Acá nos estamos refiriendo al paciente obeso, al paciente con sobrepeso, porque el otro caso, sometido a una hiperglicemia crónica, probablemente necesite insulina, más bien va a subir de peso por el uso de la insulina, ¿no? Tenemos que tener un adecuado control glicémico. La glicemia no solamente parte de los servicios de salud al que el paciente tenga acceso. Tenemos que explicarle y enseñarle y educar al paciente con respecto al automonitoreo de la glucosa. Idealmente el paciente debería tener acceso a eso. Bueno, yo sé que la realidad de nuestros pacientes a las justas tienen para ir al pasaje y a la consulta, pero tenemos que invertir en nuestros centros de salud de repente, que lo tienen más a la mano, que
el paciente de una forma pertenecer al club de diabetes o algo similar, de alguna forma tenga acceso a una glucometría, ya que con nosotros de repente las citas no van a ser tan frecuentes. ¿Qué más? El control de lípidos. Vamos a ver en otra exponencia que la diabetes va de la mano con episodios de lipotoxicidad. No solamente es glucotoxicidad, sino también hablamos de lipotoxicidad. O sea, esa hiperglicemia crónica también va a hacer de que los lípidos aumenten los ácidos grasos libres. Por ello es de que nosotros vamos a ver de la mano hiperglicemias acompañadas de dislipidemias. Pero la base de toda esta enfermedad es el mal control de la glicemia. Entonces nosotros, por eso es que en la ADA se habla mucho del control también de estos valores. En un paciente normal, de repente con un LDL menos de 150 no pasa nada, pero en un paciente diabético estas metas cambian. Tenemos que tener el LDL en menos de 100. Y la prevención, si es que el paciente ha tenido previamente eventos cardiovasculares, eso tiene que ser a menos de 70 miligramos por decilitro. Nuestra presión, menos de 14,9. Nuestra meta tiene que ser una presión de 13,8. Todo paciente diabético no debe pasar de 13,8. ¿Y qué vamos a tener a la mano? Los YECAS, ARA2, antagonistas del calcio. Y la aspirina, si este paciente tiene un riesgo cardiovascular mayor al 10%. Existen calculadoras que podemos hacer uso, o si no, nuestras tablas de Framingham para tener estos valores. Entonces, no es que regalemos aspirina, demos aspirina y tenemos a nuestro paciente protegido. Tiene que haber un criterio. Y recién me doy cuenta que se han comido algunos diapositivas en esta ponencia. A ver, entonces en la ADA se ha movido eso de ahí. En la ADA, desde el 2017, nos hacen algunas apreciaciones con respecto a la hipoglicemia. Antes decíamos ya, hipoglicemia menos de 70 y se acabó. Pues no. Acá lo que tratan de hacer es que nosotros tengamos, digamos, la alerta adecuada en el centro de salud y la atención oportuna del paciente. Cuando hablamos de un valor de alerta de glucosa en cuanto a hipoglicemia, nos referimos a menos de 70 miligramos por decilitro. ¿Qué quiere decir esto? Es alerta porque el paciente tiene una glicemia baja, pero que puede recuperarse con carbohidratos de acción rápida, ¿no? Le decimos que tome algo dulce y el paciente puede recuperarse. Pero cuando el paciente tiene menos de 54 miligramos por decilitro, esto probablemente ya no, el paciente sí tomándose una bebida muy dulce probablemente no mejore. Entonces esto es y va a ser una hipoglicemia clínicamente importante con todo el cortejo que sabemos, ¿no? Puede haber inclusive trastorno del sensorio. Y esto es muy importante que lo reconozcamos porque usualmente si tenemos por ejemplo un club de diabetes o un programa de pacientes con enfermedades crónicas, quien lo maneja usualmente es la licenciada de enfermería o en otros casos el técnico. Entonces, menos 70, la doctora está ocupada, señor, vaya a tomar su desayuno y regresa. De repente el paciente no regresa, ¿no? Entonces nosotros tenemos que educar a nuestro personal con respecto a cuándo estamos ya con un valor de alarma y no tomar tan a la ligera una hipoglicemia. Y cuando estamos hablando de una hipoglicemia severa, independientemente de valor, como siempre clínica manda, una hipoglicemia severa nos referimos a una hipoglicemia asociada al deterioro cognitivo severo. El paciente no responde a los estímulos y necesita que nosotros hagamos una asistencia especializada. De repente tenemos que pasarle su destrozo endovenoso, etcétera. Entonces, ya les había adelantado los objetivos del tratamiento, ¿no? Cuando nosotros ya tenemos nuestro paciente con diabetes, doctora, ya le dije estilos de vida saludable, ya le empecé el tratamiento, le he empezado con metformina, etcétera, que es lo que más conocemos, ¿no? Y va a venir a su control. ¿Qué hago? Tenemos que nosotros conocer las metas, pero no solo nosotros, sino también el paciente y el familiar. ¿Cómo el paciente va a saber que, ya estoy bien? Cuando tengamos cifras, esto va a depender de las cifras de glucosa, pero yo he visto muchas consultas con los residentes
que no saben explicar al paciente qué estamos esperando. Si tenemos un paciente que ha estado con glicemias de 300, de 250, ¿a cuánto tiene que llegar? ¿Cuál es nuestra meta? Eso es lo que quiero que nos llevemos hoy día. La glucosa en ayunas, bueno, acá veo una repetición, entre 70 y 130. Otras bibliografías nos dicen entre 80 y 130 miligramos por decilitro. Entonces, si ese paciente ha estado con glicemias de 280, nosotros tenemos que esperar que sea menor de 130. En promedio 100 miligramos por decilitro, ¿no? Que llegue a normalizar. Entonces, esa es nuestra meta en ayunas. Si nosotros hablamos de hemoglobina glicosilada, tenemos al número 7 de la suerte, menos de 7%. Otras bibliografías, por ejemplo las guías canadienses, son más exigentes y nos hablan de un corte de 6.5. Después vamos a ver en otras diapositivas que esto va a depender mucho del paciente. Recuerden que nosotros tratamos pacientes, no enfermedades. Entonces, depende de las comorbilidades que tenga el paciente, la edad que tenga el paciente, cuántos años con diabetes tenga el paciente. La glucosa postprandial también es otro de los puntos que tenemos que ver. Tiene que ser menos de 180. Entonces, muchas veces nosotros cuando hacemos el control de hemoglobina glicosilada, no la vamos a tener normal a pesar de tener las glicemias ya en meta, un valor de 130. Entonces, ¿qué pasó? Probablemente este paciente esté haciendo picos postprandiales y eso es lo que tenemos que evaluar. Además, les había adelantado, el colesterol LDL tiene que ser menos de 100. Y en pacientes que hayan tenido eventos cardiovasculares, menos de 70. Pacientes con antecedentes de CV, infarto al miocardio, etc. Y el colesterol HDL equivale a un factor protector, que si lo perdemos, también aumenta el riesgo cardiovascular. Por lo tanto, es importante este valor. En mujeres tiene que ser más de 50 y en varones más de 40. En lo que era tamizaje, si regresamos, habíamos dicho que un paciente que tiene menos de 35 de HDL también es un factor de riesgo para diabetes, por lo tal también entra tamizaje. Pero en metas, eso, no es más de 35, sino más de 50 en mujeres, más de 40 en hombres. Los triglicéridos forman parte de la lipotoxicidad que les estaba comentando en la diabetes, por lo tanto también es una parte de nuestras metas. Tenemos que tener menos de 150 miligramos por decilitro. Y la presión menos de 140 sobre 90, o sea, 13,8, 130, 80 es nuestra meta. Entonces, este cuadro tiene que estar en nuestra cabeza al momento de la consulta. Llega el paciente para su control de glicosilada, 7. ¿Cuánto tiene que tener en ayunas? Menos de 130. ¿Y la postprandial? Uy, chicos, ya va a llegar el break, 180. Pero en el adulto mayor, como les decía, las cosas cambian. No podemos ser tan rígidos, porque en un adulto mayor podemos tener más riesgo de hipoglicemia. Entonces, en el adulto mayor, vamos a valernos mucho de lo que dice acá, la expectativa de vida. Si tenemos un paciente de 90 años, no le vamos a exigir, por ejemplo, que tenga una hemoglobina glicosilada menor de 6.5, ¿no es cierto? A eso me refiero con esta diapositiva. Entonces, si el paciente tiene una expectativa de vida larga, digamos es un adulto mayor de 65 años, tenemos para rato. Yo le digo a mis pacientes, ay señor, usted va a vivir supuestamente hasta los 90 y pico años, entonces tenemos que ajustar. Sí, doctor, es que yo soy chef y entenderá que todo lo que prepara. No, pues señor, hay que ponernos las pilas. Entonces en ellos ya no vamos a estar hablando de 7, sino probablemente menor de 7.5. Entonces ya no vamos a ser tan apretados, tan rígidos con la glicada, sino 7.5. La glicemia en ayunas, habíamos dicho entre 80, otras literaturas 70, 130. Con ellos subimos un poquito, entre 90 y 130, pero eso 130 no cambia, Y es importante en un adulto mayor dosificar lo que es la glicemia al acostarse, ¿no? ¿Por qué? Porque puede tener riesgo de hacer hipoglicemias nocturnas, ¿no? O al despertar. Entonces, tenemos que educar a los pacientes y a sus familias de tomar una glicemia al acostarse. Entonces, ¿cuánto tienen que ser los valores meta? Entre 90 y 150. Si tiene una expectativa de vida intermedia, menor de 0.8.
Tampoco vamos a hacer entonces en 7, ¿no? 7.5, menor de 0.8. Ya, doctora, pero lo que usted me dice es muy subjetivo. Con los adultos mayores es así. Nosotros vamos conociendo a nuestro paciente y vamos viendo qué es lo que podemos ir midiendo, ¿no? La glicemia en ayunas ya sube de 130 a 150 como máximo en la meta. Glicemia al acostarse igual, 30 más, de 100 a 180. Y un paciente, como nuestro ejemplo, el paciente de 90 y pico años, no le vamos a exigir una glicosilada que sea menor de 8, sino menor de 8.5. Y en ayunas, que llegue hasta 180, pues es válido para él. Y al acostarse, de 110 a 200. Ahora, yo les he hablado de todo esto, pero quería hacer un censo. Si tenemos un paciente y le pedimos la hemoglobina glicosilada, porque yo asumo que todos los conocemos esto, la hemoglobina glicosilada, ¿qué me mide? ¿Cómo? Me mide exactamente el promedio de la glucosa ¿en cuántos meses anteriores? En los 3 últimos meses. Entonces, ¿por qué a veces nos llegan pacientes que le piden la hemoglobina glicosilada mensual? ¿Eso nos sirve? No, no nos sirve de nada. Ahora, si el paciente nos llega con una hemoglobina glicosilada dentro de las metas esperadas, ¿en cuánto tiempo lo vamos a pedir? ¿En 3 meses de nuevo? Si vemos que no cumple la dieta, el ejercicio, etcétera, cuando se habla de una hemoglobina glicosilada controlada, la podríamos pedir hasta dentro de 6 meses, ¿sí? ¿Y por qué se los digo? Porque muchos de nosotros ya salimos a trabajar y en realidad tenemos que ver también los costos, ¿no? Entonces, de nada sirve pedir una glicosilada mensual si nos mide el promedio de los 3 últimos meses, como ustedes bien lo han dicho, y si está controlada, podríamos esto inclusive solicitarlo cada 6 meses. Pues bien, a mí me gustó mucho esta gráfica, esto es sacado de la guía canadiense, donde nos explica, creo, de una forma clara y gráfica, qué tan exigentes podemos ser con el control de la glicosilada. Entonces dijimos que nosotros, este es el número que nos vamos a llevar, 7%. Pero vamos a tener algunos casos en que tenemos que ser más rígidos, inclusive llegar a 6, y otros en que tenemos que ser menos rígidos, como ya lo hemos visto con adultos mayores, y podríamos llegar hasta 8.5. Entonces, ¿en quiénes seríamos súper rígidos? Si estamos diciendo que en los adultos mayores podemos permitirles ciertas cosas y 8.5, ¿en quiénes seremos más rígidos? En los jóvenes. Entonces, en los jóvenes tienen una esperanza de vida bastante larga. Entonces, tenemos que ser muy rígidos en su manejo, porque a mayor tiempo expuestos a la hiperglicemia, mayor riesgo de complicaciones, tanto macro como microvasculares, y estas complicaciones expuestas a mayor tiempo, pues este paciente no la va a ver bien en unos años. Entonces, vamos a ser rígidos en pacientes jóvenes. Una glicosilada de 6%. Esto también nos va a permitir, como dice acá, disminuir el riesgo de nefropatía, retinopatía, y siempre evaluando si el paciente presenta síntomas de hipoglicemia. ¿Qué más? Pacientes con esperanza de vida larga, que ya les mencioné, que tengan un diagnóstico reciente de diabetes, o que estén en monoterapia con metformina. Entonces, si está con una pastillita nada más y estamos cerca del 6, pues tenemos que ser rígidos, que desde ya tenemos que cambiar los estilos de vida con ellos. Y entonces, ¿en quiénes vamos a considerar más de 7? Los pacientes que tengan una esperanza de vida corta, que tengan una dependencia funcional alta, antecedentes de enfermedades coronarias o eventos isquémicos, lo que venimos diciendo a lo largo de toda la charla, múltiples comorbilidades, por ejemplo, un paciente con cirrosis, ¿no? Historia de hipoglicemia severa recurrente. A veces tenemos pacientes, ustedes saben que las dosis de insulina son máximas son al infinito y más allá. Entonces, pacientes que usan, por ejemplo, dosis de insulina muy alta, 60, 70, 80 unidades al día, y a veces no se dan cuenta, el médico no le pregunta, hace episodios de hipoglicemia recurrente, no, yo tengo que llegar al 7, y no estamos valorando esto. No hay que ser tan rígidos. Y la diabetes de larga data. Un paciente que es diabético, 20, 30, 35 años, entonces
probablemente sea un adulto mayor, no podemos ser tan rígidos con este número. Entonces yo quiero que se lleven esta gráfica. 7 es nuestro valor, pero tenemos que ser más estrictos en quienes, adultos jóvenes con una esperanza de vida larga, y tenemos que ser menos estrictos con adultos mayores o que tengan patologías de fondo, ¿no? Muy bien, entonces empezamos con las cosas interesantes. Acá la hemoglobina glicosilada nos predice el riesgo cardiovascular en pacientes con diabetes mellitus 2. Entonces acá tenemos un estudio, acá tenemos la bibliografía. Este estudio se hizo en 229 pacientes seguidos a lo largo de 3 años y medio. Entonces, ¿qué se vio? Según niveles de hemoglobina glicosilada, en el primer cuadro vemos la mortalidad asociada a eventos cardiovasculares en estos pacientes, por ejemplo, infartos. Entonces, mortalidad por infarto en pacientes diabéticos tipo 2 que tenían la hemoglobina glicosilada menos de 6, miren, fue mínima. Pero los pacientes que murieron por infarto con la hemoglobina glicosilada entre 6 y 7.9, con de hemoglobina glicosilada fue subiendo. Entonces, digamos, acá teníamos un 2%, acá ya teníamos un 7% de mortalidad. Y en pacientes con una hemoglobina glicosilada más de 7.9 se disparó la mortalidad por infarto al miocardio. Entonces es muy importante el control de hemoglobina glicosilada para nuestros pacientes en cuanto a la mortalidad, y este estudio lo evidenció. Pues bien, ¿y qué del resto? No todo es infarto, también tenemos los DCBs. Pues bien, en los pacientes, en este mismo estudio, se hizo un control del resto de enfermedades cardiovasculares y se repite lo mismo que acá. Y es evidente. Si nosotros tenemos una hemoglobina glicosilada menos de 6, un control estricto, es menor a lo que encontramos en pacientes con hemoglobina glicosilada más de 7.9, miren cuántos eventos cardiovasculares, cerca del 25% versus un 8% de lo que se presentó. Entonces, ¿es importante o no? Claro que sí. ¿Qué más? Entonces, en el tratamiento, sabemos que ahorita existen millones de medicamentos y todavía más en estudios. No solo las sulfonilureas y liguanidas, tenemos los inhibidores de DPP4, los GLP-1, etcétera. Pero, pisando la realidad, esto es lo que manejamos nosotros. Y esto es lo que nosotros manejamos en nuestros centros de atención. Y en cuanto a las insulinas, tenemos la insulina de acción rápida, la cristalina, ultra rápida tenemos la Lispro, las intermedias la NPH y la glargina. En sulfonilureas, la glibenclamida, glimepirida, biguanidas, la metformina. Muy bien, en eso nos vamos a centrar porque en realidad hablar de diabetes nos podríamos pasar no uno, sino varios días. Entonces, en cuanto a los antidiabéticos orales, lo que quiero remarcar es lo que más está en la mano. La metformina viene a ser la BD del tratamiento de la diabetes en todo, en la ADA 2017, 2016, 2015, etcétera, siempre la metformina, ¿no? ¿Por qué? Porque la metformina tiene muchas cosas, muchas cosas positivas para el paciente. Primero, que si es un paciente obeso, va a permitir que baje de peso, ¿no? ¿Qué más? Disminuye los picos postprandiales. Pero también, como tiene cosas positivas, tiene efectos adversos. Dentro de los efectos adversos es necesario que nosotros les expliquemos al paciente, porque después se asusta y deja el tratamiento. Y a las finales no vamos a lograr nada. Entonces son las náuseas, dolor abdominal, diarreas. Y algo que hace mucho hincapié en la ADA 2017 es que nosotros deberíamos dosar con cierta frecuencia, no especifica el tiempo, la vitamina B12, porque la metformina se ha asociado a una disminución de la vitamina B12. Entonces, si el paciente está con metformina, tenemos que explicarle, mire señor, es probable que usted ahora sienta que se va a llenar de gases,
sienta que de repente le puede aparecer diarreas, pero esto lo podemos evitar de repente repartiendo la dosis, ¿no? Si empezamos, por ejemplo, con una metformina al día, podemos decirle que la parta a la mitad y que tome una mitad después del desayuno y la otra mitad después del almuerzo. Nos puede ayudar, o podríamos asociar de manera transitoria algún salicilato al paciente, ¿no? Que lo haga sentir mejor. Pero lo que sí es necesario que remarquen es esto, es que si el paciente tiene una falla renal, nosotros no podemos darle metformina. Bueno, no es parte de la charla de hoy, pero tenemos que recordar de que existen estadios de enfermedad renal crónica, porque en diabetes toda la cronicidad está asociada. Entonces, si estamos frente a un estadio donde el filtrado glomerular es menos de 30, ¿no? Y estamos hablando de un estadio 4, nosotros no podemos darle metformina a nuestro paciente. Está contraindicado. También si el paciente tiene signos de acidosis o deshidratación. Y la glibenclamida. El principal efecto adverso es la hipoglicemia. Si nosotros vamos a dar glibenclamida a nuestro paciente asociada a la metformina, pues tenemos que hacer hincapié en cada consulta de si el paciente está presentando o no síntomas de hipoglicemia. También otro efecto es el aumento de peso. El paciente puede también quejarse de náuseas, dolor abdominal, diarrea, pero con menor frecuencia que con la metformina. Y las contraindicaciones las tienen acá: hipersensibilidad, insuficiencia hepática. Bien, esto es sacado de la ADA 2017, donde, sí se ve, ¿no? Entonces, nosotros, digamos, tenemos a nuestro paciente con diabetes y empezamos entonces con monoterapia. Pero ojo que no todos los pacientes van a empezar de frente con monoterapia. Esto depende de muchos factores. Uno de ellos son sus valores de glicemia. Entonces, si un paciente tiene una hemoglobina glicosilada, como dice acá, igual o mayor a 9, tenemos que considerar una terapia dual, ya sea con ADOS, o sea, ADOS me refiero a los antidiabéticos orales, o a la metformina, en nuestro caso, asociada a insulina. Entonces, si tenemos un paciente que le tomamos su analítica y nos sale una hemoglobina glicosilada de 9.2, ya señora, tome una pastillita de metformina. No, como está alto le vamos a dar 3 pastillitas de metformina. Y viene a su control a los 3 meses de hemoglobina glicosilada. ¿Ustedes creen que eso va a bajar? ¿Cuánto les va a salir? 8.8. Entonces no estamos trabajando, estamos jalando la raya, estamos como en el CARDES cuando están hospitalizados jalando la rayita. No, nosotros tenemos que tratar al paciente, entonces todo tiene que ser con criterio. Si el paciente tiene más de 9, no nos va a servir la metformina, tenemos que pensar en asociarla a otra cosa. Ahora, si el paciente tiene una hemoglobina glicosilada igual o mayor a 10, definitivamente ese paciente pasa a insulinoterapia. Y podemos, si queremos, asociarla o no a metformina, viendo los factores del paciente. Entonces, monoterapia. Empezamos con monoterapia con el paciente y miren, ¿quién es la BD? Les había dicho la metformina. ¿Por qué? Eficacia alta, riesgo de hipoglicemia muy bajo, el peso o se mantiene o usualmente lo pierde. Los efectos adversos son efectos adversos principalmente gastrointestinales y lo que más nos interesa aquí en el Perú es que el costo es bajo. Entonces podemos manejar a nuestro paciente desde la atención primaria, pero la monoterapia, como les decía, farmacológica, no es nada si no lo asociamos a el manejo de los estilos de vida. La dieta, si tienen un programa de nutrición, pues en buena hora, y si no, ustedes van a ser los nutricionistas en esa consulta. Entonces, la dieta y el ejercicio. Pues bien, nosotros valoramos, y si este paciente no mejora en un tiempo de 2 a 3 meses, dice la literatura, pues tendremos que asociar nuestra metformina a otro medicamento. Y acá tenemos los medicamentos con los cuales podemos asociar, pero como estamos pisando realidad, ¿qué nos quedan? Las sulfonilureas, ¿no? Entonces tendríamos a la mano la glibenclamida o la limepirida. Ahora, la triple terapia. La triple terapia, entonces podemos asociar la metformina a cualquiera de estos antidiabéticos orales más
bolos basales de insulina. Ahora, nosotros, además de manejar la glicemia y todas las metas que hemos visto, ¿no? El perfil lipídico, etcétera, también tenemos que hacer un manejo adecuado de las complicaciones, ya sean macro o microvasculares. Por ejemplo, un paciente, para hacer un control de retinopatía diabética, ¿qué tenemos que hacerle? Un fondo de ojo anual. Una nefropatía diabética, tenemos que tener un control del filtrado glomerular, ¿no es cierto? Entonces, si este paciente no sale alterado, por decir, el filtrado glomerular, tenemos que hacer un diagnóstico certero ¿al cuánto tiempo? Para hablar de una ARC. Es parecido a la glicosilada, a los 3 meses. ¿Ya? Entonces, si nos sale, por decir, aparentemente una creatinina alta con un filtrado disminuido, menos de 60, tenemos que hacer un control de los 3 meses y decir al paciente que tome más líquidos, que disminuya el consumo de carnes rojas, mariscos, de repente tomamos un control, y si esto persiste, definitivamente nuestro paciente ya tiene una nefropatía. Es más, nosotros ya a los 3 meses deberíamos tener resultados, solicitar además una microalbuminuria para descartar que el paciente esté haciendo una nefropatía incipiente. Tenemos el control de pie diabético. Quítenle la media a sus pacientes. Doctora, pero no se bañan, huelen. No, ustedes son los médicos. Tienen que ver esos pies. Lamentablemente, a veces por el tiempo esto se nos pasa. Y si no, tienen que ver herramientas para cambiar en sus centros para poder obtener esto. Por ejemplo, en mi centro tenemos 12 minutos para atender al paciente y hacer todo esto. Y a veces no solamente vienen por la diabetes. Les duele la pestaña, la uña, se ponen a contarle la vida con la vecina y ustedes ven el tiempo, ¿no? O son adultos mayores, pasa la camilla y... Entonces los minutos corren y a veces tratamos de hacer la consulta muy rápida, pero la calidad la vamos perdiendo. Entonces en mi centro hemos instaurado la consulta de pie diabético, donde le revisan todo al paciente y nos mandan la alerta al médico para que, si es que hay algo, que el paciente, se evalúan los pulsos, se evalúa si hay lesiones, el riesgo de úlceras, etcétera. Inclusive ahora vamos a tener ya en el servicio el Doppler, entonces estamos trabajando así con el paciente. Entonces ustedes tienen que ir con una mentalidad que, si acá todos somos de atención primaria, tenemos que lograr el cambio en nuestros centros. Muy bien. En cuanto a la neuropatía diabética, no solamente son calambres en las piernas en calcetín que nos las repiten desde pregrado, son muchas cosas. Hay que preguntar la incontinencia urinaria, si tiene sensación, digamos, de parestesias en la región anal, etcétera. Nosotros tenemos que evaluar muchas cosas. Y la valoración del riesgo cardiovascular. La puse porque es muy importante. Hemos hablado durante toda la ponencia de, por ejemplo, la hemoglobina glicosilada y su asociación con eventos cardiovasculares. Entonces, ¿de qué me sirve a mí darle a mi paciente, no sé, metformina con insulina, etcétera, si no estoy evaluando el riesgo cardiovascular que tiene mi paciente? Entonces, bueno, será motivo de otra ponencia, otra charla, hablar de riesgo cardiovascular, pero ustedes tienen que, en todos sus pacientes, clasificarlo, dónde está, porque se les podría estar pasando un paciente con alto riesgo cardiovascular y sin protección. Protección me refiero a su aspirina y sus antilipemiantes, ¿no? Muy bien, entonces empezamos con lo que nos gusta y nos va a despertar en esta mañana. Y a mí me gustan hacer las cosas de forma muy dinámica, pero estando acá arriba no puedo. A mí me gusta pasearme entre los pasadizos. Pues bien, empezamos. Paciente varón de 47 años sin antecedentes patológicos. Viene entonces para un chequeo preventivo. Y le decimos, muy bien, vamos a pedirle sus análisis, etcétera. Acá lo pesamos y bueno, lamentablemente se ha desordenado, pero bueno, digamos que tiene un IMC de 32. Sabemos entonces que es un paciente varón de 47 años obeso. Le medimos la presión, tiene 140/90, tiene acantosis nigricans, antecedentes familiares, padres diabéticos, bastantes riesgos, ¿no? Y el paciente asintomático, ¿le duele algo, alguna molestia? No, vengo a mi control. Ya, muy bien. Entonces, acá estamos encontrando muchas cosas en contra. ¿Qué factores tenemos de este paciente para pensar y sospechar que podría tener diabetes, si no es ahora, en un futuro? Primero,
el peso, ¿no? Recuerden las primeras diapositivas, un IMC más de 25, él tiene 32. ¿Qué más? Tiene acantosis nigricans, es un signo de resistencia a la insulina. ¿Qué más tiene nuestro paciente? La presión. Nosotros no es una charla de hipertensión, pero bueno, con una no vamos a diagnosticar que sea hipertenso, pero ya nos ponen alarma, ¿verdad? Y antecedentes familiares. Todo esto en conjunto ya nos hace sospechar. Le pedimos sus valores y tenemos la glucosa en 124 y el colesterol total en 224. Pues bien, ahora quiero escucharle a ustedes. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente? ¿Cómo? Prediabetes, ¿o es diabetes? Ya, o sea, este paciente es prediabetes. ¿Por qué dicen que es prediabetes? ¿Por qué? Por la glucosa que no está a menos de 100, ¿ya? ¿Y qué más? ¿Qué más observamos? El colesterol total, si bien no es algo que muy válido para hacer un tratamiento, también está un poco alterado, ¿verdad? Pero si se dan cuenta va de la mano, hiperglicemia y aumento de las cifras de colesterol. Ya, ¿qué hacemos con el paciente? Está en nuestra consulta, le estamos diciendo sus resultados. Bueno, señor, tiene prediabetes, chao. ¿Eso hacemos? ¿Qué vamos a hacer con este paciente? Dieta, muy bien, ¿qué más? Ejercicios. ¿Ya? ¿Qué más? Les pregunto, porque a veces también entra la pregunta, tiene 124 de glucosa, ¿se la repito? ¿O no se la repito? ¿Qué harían ustedes? Son los que están sentados en la paciente. Mi IMC está cerca. Ya, yo soy la paciente, ¿qué van a hacer conmigo? Test de tolerancia. Muy bien, entonces ya va a llegar el coffee break, exacto, o sea, yo al igual tengo 124, está más cerca en realidad a valores de diabetes que a valores normales, ¿no? Entonces valdría la pena repetirlo y hacer un test de tolerancia. Entonces ya, de algo valor la ponencia. Vimos anteriormente, si los valores están entre 100 y 125, ¿qué tenemos que hacer? Un test de tolerancia. Muy bien, le pedimos el test de tolerancia al paciente. Y en el test de tolerancia, a ver, nos sale una glicemia a las 2 horas de 202. ¿Qué es? No, chicos, ¿qué habíamos dicho? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de diabetes? Voy a retroceder toda la ponencia. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de diabetes? Los criterios diagnósticos de diabetes está bien, puede ser con valores de más de 200 en la glicemia a las 2 horas, pero habíamos, y les hice hincapié, que estas cifras las tenemos que repetir. Tenemos que tener 2 valores positivos para poder decir al paciente finalmente que tiene diabetes, ¿no? Entonces no se aceleren, no se emocionen, no es una respuesta de un examen. Tenemos que decirle al paciente, ¿se imaginan para el paciente el choque? Le digan, usted es diabético, en la próxima consulta, ¡ay, me equivoqué! No es que sea diabético, ¿no? Pero está en riesgo. El paciente de repente se ha deprimido, ha hecho sus planes de adiós mundo cruel, entonces no se adelanten. Entonces en este paciente tenemos una glucosa de 124, nos sale el test de tolerancia en 201 y ustedes dijeron es diabético. No, lo repetimos y de repente el otro nos sale en menos de 200. Entonces, ¿qué dirían? Que este paciente tiene riesgo muy alto de ser diabético, pero todavía no lo es. Ahora, ¿empezarían metformina o no? Le darían metformina a su paciente, justo por ahí ha llegado un doctor experto en diabetes, en prediabetes, que después nos va a ayudar, pero ¿le darían o no le darían? ¿Qué dice la ADA? Vamos a verlo después, bueno, no, vamos a verlo más con... ¿Me escuchan? Se ha ido el audio, ¿no? ¿Tiene o no? Ya, ahora sí. Entonces, este paciente, nos dice la ADA que si tiene un IMC más de 30 sería útil empezar la metformina. Pero que hemos dicho que lo principal es la dieta, ejercicios
y el resto ya lo hace es la parte farmacológica, pero la base y la pirámide de eso es la dieta y ejercicios. En la prediabetes, sobre todo, tenemos que hablar de cambios de estilos saludables. Segundo caso. Una paciente mujer de 58 años, diabética hace 15 años. Toma metformina 850 miligramos al día y sin control desde hace 2 años. ¿Está bien? ¿Sí? Desde hace 2 años. Muy bien, entonces la paciente llega y le dice, sí, yo tomo, doctora, pero bueno, no sé, no me he controlado. La típica paciente que llega a nuestra consulta. Entonces le tomamos los análisis y tenemos estos valores. Ay. Glucosa 146, hemoglobina glicosilada 10.7. Entonces la paciente se esmeró por hacer dieta para este día, pero tenemos la hemoglobina glicosilada bastante alta. El HDL en 30. ¿Cuál habíamos dicho que era nuestra meta de HDL en mujeres? Más de 50. Y el LDL volando. ¿Cuál habíamos dicho que era la meta? En 100. La creatinina 1.1 y el filtrado glomerular 51. Entonces yo les había hablado de que este filtrado también es importante porque teníamos que valorar, nos va a servir para valorar el tratamiento. Entonces, ¿qué le dirían a esta paciente? Señora, no, interconsulta endocrino. ¿Qué vamos a hacer con esta paciente? A endocrino, me dicen por ahí. No, chicos, nosotros la podemos manejar. Toma una metformina al día. ¿Y recuerdan esta diapositiva que habíamos visto? Acá. Hemoglobina glicosilada igual o mayor a 10. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Una metformina? ¿Cuál es el tratamiento? Considerar terapia, ¿no? Insulinoterapia. Claro, leyendo es fácil, ¿no? Pero cuando les pregunté, nadie me respondía. Entonces, con este paciente, lo más probable es que vamos a usar insulina. Vamos a usar insulina. Después lo vamos a ver, no se preocupen, de una forma más fija. Tenemos todo el día. Entonces, este paciente vamos a usar insulinoterapia sola o combinada. Ya lo leyeron ahorita, ¿no? ¿Sola o combinada? Probablemente combinada. Y también tenemos que hacer esto más. Muy bien. Entonces, no sé si con respecto a ello, ojo que con lo que es criterios de insulinización, todo eso todavía no lo hemos tocado porque tenemos para rato. No sé si tienen alguna consulta hasta acá con respecto a la otra ponencia. ¿Alguna pregunta para que les alcancen el micro? ¿Por allá? Por allá. ¿Por allá tienen una pregunta? Buenos días, doctora. En el caso del diagnóstico, usted más nos ha hablado de la glicemia en ayunas y el test de tolerancia oral. ¿En qué casos podríamos considerar a la hemoglobina glicosilada como criterio diagnóstico? Tenemos los valores que nos ha referido, pero en la práctica, ¿cómo aplicar ese criterio diagnóstico con hemoglobina glicada? Claro, como un tamizaje, nosotros usamos en realidad la glicemia basal, ¿no? Pocas veces pedimos una hemoglobina glicosilada, pero tenemos pacientes que tienen riesgo. Si lo queremos usar, digamos, como un tamizaje inicial, eso no es que sea ampliamente recomendado. Nuestro primer tamizaje va a ser con una glucosa en ayunas. Si nosotros vemos que eso va cambiando, o sea, si le hemos visto alta, ¿qué les he dicho que tienen que hacer? Un test de tolerancia. El test de tolerancia, ya ustedes valorando factores de riesgo, si ven que, bueno, este paciente, lo más probable, si le sale, por ejemplo, la glicemia en 156, no, pero tengo que repetirle, ya están ustedes ya pensando en diabetes, entonces sería recomendable ya el test de tolerancia que lo van a pedir y asociarlo a una solicitud de glicosilada. Pero básicamente la glicosilada la usamos en el control del paciente ya con un diagnóstico de diabetes, ¿no? Pero si nos salen valores como los que hemos visto en un paciente sin diagnóstico previo de diabetes, con todos los factores de riesgo que hemos visto, nos podría centrar en lo que es pre.
¿Alguna otra pregunta? Doctora, buenos días. Hay pacientes que tienen su hemoglobina glicosilada de 10 a 12 Ujú. y cuando uno le inicia con metformina, generalmente llegan a controlarse, ¿no? Llegan a tener Cuando le inicias con metformina, perdón, no te escucho. Cuando le inician el tratamiento con metformina,